Bien, ahora vamos a insertar líneas. Por ejemplo, tenemos de la misma línea recta, hago clic y arrastro, obviamente se genera una línea recta, la cual a su vez, obviamente relleno no le voy a dar a la línea, pero sí se le puede dar el color de la línea, se puede variar sus colores, exactamente como vimos antes, más colores de contorno, estándar, personalizado, con el código RGB, etc. También se le puede dar el grosor que uno quiera a la línea. Voy a correr la línea para que se vea mientras estoy en los menús. Cuando le pongo grosor, mientras uno se para encima, va mostrando los grosores crecientes de las líneas que se pueden hacer. También se puede cambiar el tipo de línea, los guiones, si quiero que tenga puntitos o un punto cuadrado, etcétera, etcétera. O distintos tipos de línea de puntos, o raya y punto, etcétera. Se pueden elegir para la línea. También se le puede dar flechas. Voy a elegir en guiones, voy a poner la línea continua. Volvamos acá a las flechas. Se le puede dar flecha para un lado o flecha para los dos lados, que estaría ahí. Si hago clic derecho sobre el objeto una vez seleccionado y pongo clic ahí en formato de forma, también podemos ver que se puede cambiar el tipo de inicio y de final. Puedo querer que tanto el inicio como al fin tenga esa forma de flecha y que el tamaño de la flecha sea el más grande posible, por ejemplo, y quedaría así, la doble flecha mostrada recién. También a veces puede ser necesario, cuando estoy insertando líneas y demás, trabajar con las cuadrículas, que se pueda ver la línea de cuadrícula. Para eso puedo hacer clic aquí arriba en vista y aquí en mostrar línea de cuadrícula, tildar ahí y se muestra el cuadriculado. Yo lo tengo predeterminado al cuadriculado de 1 centímetro por 1 centímetro, tanto horizontal como vertical. Ahí podemos ver que la línea no estaba exactamente horizontal. Ahí sí quedó exactamente horizontal. Y si quiero variar la forma de definición del cuadriculado, tengo que volver aquí en formato. Y en este icono que aparece aquí, haciendo clic aquí, nos vamos a configuración de cuadrícula, clic ahí y está la posibilidad de cambiar el espaciado horizontal. Ahí le he puesto 1 centímetro, 1 centímetro, y tiene que estar sí o sí tildado acá para que se muestre la línea de cuadrícula en pantalla. Si no, las líneas no se muestran. Pero la utilidad también de las líneas de cuadrícula es que se pueden ajustar los objetos a la cuadrícula. Hago clic ahí en aceptar y fíjense cómo yo tomo este extremo de la flecha, lo arrastro y va pasando por todos los puntos, no en cualquier lugar termina, sino exactamente en un punto de la cuadrícula. Eso permite controlar mejor la dirección, eso puede permitir la posibilidad de trazar eje vertical y horizontal. Por ejemplo, si tengo esta línea ya seleccionada, aquí hago clic con control y ahí aparece el icono que vamos a copiar con el más S y le voy a agregar arrastro. Y ahí tengo dos flechas, ¿o no? La segunda, si hago clic aquí, me la puedo llevar y la hago quedar exactamente horizontal, y ahí tengo un eje horizontal. La otra también, hago clic, arrastro, y ahí tengo un eje vertical. Y bueno, después si quiero le puedo quitar la doble flecha, si solo eje cartesiano, como no conviene que tenga doble flecha, hago clic derecho ahí, formato de forma, y el tamaño inicial, no sé si está el inicial o el final, pero bueno, la tipo de inicio le voy a poner ahí. O sea que el tipo de inicio sea plano sin flecha, cerrar, bueno, y el inicio era el otro. No importa, entonces ahí si quiero que apunte para el otro lado esa flecha, directamente puedo hacer lo siguiente. Puedo voltear esa flecha, clic ahí en voltear, voltear horizontalmente. Y quedó volteada la flecha. En este caso también hago clic derecho sobre la flecha, formato de forma, elimino el inicio de la forma, tipo de inicio sin flecha. Cerrar. Otra vez me quedó al revés. Entonces, clic ahí, voltear verticalmente. Y ahí me quedó un diagrama apto para hacer un dibujo cartesiano. Y ya que estamos con un dibujo cartesiano, o con un diagrama apto para hacer un dibujo cartesiano,
vamos a probar con alguna de las formas de curvas. Volvamos a hacer clic ahí para que se vean todas las autoformas. Ya recorrimos estas figuras y cuerpos y algunas de estas flechas o de llamadas varias que hay, pero nos queda trabajar más con las líneas. Hemos trabajado con las líneas sin flechas. Si quiero insertar un vector directamente, hago clic ahí y obviamente se inserta el vector. Por supuesto que le puedo cambiar el color y el grosor al vector. Bien, y el tipo de flecha como hemos visto recién. Pero además, dentro de las líneas, tengo la posibilidad, una posibilidad bastante interesante es esta de acá, que es la curva. Primero voy a borrar esta autoforma, este vector, y ahora sí, voy a ver si puedo poner una curva. Clic ahí en las curvas. Se abre el cursor, adquiere este aspecto. Supongamos que quiero dibujar una parábola. Hago clic en este punto, supongamos que hago clic justo en ese donde quiero que tenga el vértice, y hago clic en este otro, simétrico con el primero 3 unidades para el otro lado, doble clic. Y ahí está la curva. Le puedo dar un color al contorno de la curva, rojo por ejemplo. Le puedo dar un grosor determinado. Y ahí está la parábola. Bastante bien salió, ¿o no? Otra vez puedo hacer clic y mover la parábola, o dejarla directamente donde estaba. Entonces vemos cómo se puede trazar una curva. Ahora, dentro de la curva es bastante interesante lo siguiente. Si hago clic sobre la misma y voy de nuevo a ese icono que vimos recién, que permite editar la forma, clic ahí y clic en modificar puntos y otra vez aparece la posibilidad de modificar puntos. Si hago clic acá, me lo puedo llevar, obviamente ahí ya no es una parábola, pero fíjense cómo se deforma la misma. Me la puedo llevar de un lado para otro ese punto, o puedo variar haciendo clic en ese cuadradito en fondo blanco, estirándolo más, aumenta lo que se llama el orden de contacto, digamos, se deforma, ya no tiene la forma de una parábola. Si lo hago estirar más y más y más, adquiere esa forma porque esta recta siempre le da la pendiente a la recta tangente de la curva, pero cuando es muy largo el segmento que hay entre este punto y esa distancia es como que aumenta el orden de contacto que se llama entre las curvas, y cuando es muy bajo se hace más aguda la curva, la doblada, hasta llegar al punto donde esos dos triangulitos se funden junto con el otro triangulito, con el otro cuadradito negro, y queda directamente como si fuera un borde poligonal. Evidentemente eso pasaría si ya prácticamente colapsa esa forma. Bien, también se puede hacer clic y arrastrar para modificar la forma. Voy a poner clic acá en modificar puntos. Clic en modificar puntos. Clic derecho en modificar puntos. Y pongo clic ahí en agregar punto. Ahí agrego otro punto. Ese punto lo puedo arrastrar y cambia diametralmente la forma de la curva. Y luego con estos puntos puede cambiar la tangencia de la curva a un determinado punto. Como ven, es mucho lo que se puede hacer modificando curvas y formas de acercarse a la tangente en un punto de la curva. Pero bueno, lo ideal para el caso, por ejemplo, de tener que graficar una parábola, vamos a hacer otra parábola. Lo ideal para el caso de tener que graficar una parábola es ahí en curvas. Supongamos que yo me he salido, voy a deseleccionar todo, me salí de todo, insertar, formas, y voy acá a líneas, y en esa opción, porque acá también hay una curvada, pero son conectores que es otra cosa, voy a esa opción, curva, clic ahí, y para dibujar, bueno, como vimos recién, una parábola me conviene hacer clic en un punto, en el segundo que me imagino que va a ser el vértice, y después, obviamente, hago clic y suelto, no dejo apretado. Y hago doble clic en el último punto, que es simétrico con el anterior. Después si quiero le cambio el color y el grosor y todo lo demás. Pero ya tengo una determinada parábola, así que es bastante fácil, digamos, de graficar. Bien, así se pueden representar con bastante comodidad todo tipo de funciones. Por ejemplo, una exponencial. Como ya salí de la modalidad dibujo y demás, se me desapareció fíjense que cuando estoy afuera, hago un clic afuera del cuadro de dibujo, a pesar de que se sigue viendo la cuadrícula, estoy afuera del cuadro de dibujo, del lienzo de dibujo, no hay nada seleccionado y no están los iconos para introducir curva. Pero ni bien hago clic sobre el lienzo de dibujo y el lienzo de dibujo ya se esboza,
¿no? Sobre el dibujo, ahí ya tengo las opciones de insertar curvas y demás. Y estas son las últimas que he usado, y esa es una de las últimas, la de insertar curvas. A ver cómo me sale un exponencial. Hago clic ahí. Hago clic aquí. Y hago clic por aquí. Y ahí tengo un exponencial bastante bien graficada. Bien, así que esas curvas se utilizan mucho. Volvamos a ver los principales elementos de autoformas. Y por último está esta forma libre que se llama. Voy a borrar esa de ahí y voy a borrar incluso los ejes cartesianos. Vamos a ver esta forma libre cómo es. Clic ahí, vamos a la forma libre esta. En esta forma libre yo puedo trazar polígonos haciendo clic y soltando. Hago clic y suelto. Hago clic y suelto. Hago clic, suelto. Hago clic, suelto. Siempre no dejando apretado. Hago clic y luego doble clic a donde empecé y quedó el polígono insertado. Por supuesto le puedo cambiar su relleno como todas las autoformas y ya está el polígono insertado. Luego si hago clic aquí también puedo modificar puntos. Y bueno, al modificar puntos ocurre lo que ya hemos explicado. Puede ser modificado perfectamente el polígono. Bien, pero además hay otra parte, lo voy a borrar. Hay otra posibilidad de esta autoforma, que es forma libre, que es la siguiente. Supongamos que hago clic acá, suelto. Hago clic ahí, suelto. Hago clic ahí, suelto. Hago clic ahí, suelto. Y supongamos que después hago clic aquí y mantengo apretado y ahí es como un dibujo a mano alzada el que se hace hasta acá, y de esa manera la figura tiene contornos rectos de segmentos de recta y otro contorno dibujado a mano, o sea que esa forma libre permite alternar entre los polígonos, las formas poligonales y las curvas trazadas a mano. Por supuesto que las trazadas a mano no son muy prolijas que digamos, pero bueno, esas son las posibilidades que se pueden obtener con esta. Y por último está esta, que es para el dibujo a mano alzada completamente. Esto realmente permite hacer un dibujo directamente a mano alzada. Bien.